Hacia 1810, en el Virreinato de la Nueva Granada, se gestan movimientos independentistas contra la monarquía absoluta española. En 1815, Fernando VII, rey de España, ordena a Pablo Morillo ejecutar la reconquista de sus colonias en América. Durante 4 años, a sangre y fuego, Morillo instaura el régimen del terror. A pesar de las derrotas y masacres sufridas, los movimientos libertarios continúan su lucha y en 1819 libran la Batalla de Boyacá, que marca la caída del régimen español en la Nueva Granada. Sin embargo, algunas provincias del sur mantienen sus disputas para alcanzar la libertad, como la Batalla de San Juanito. Acompáñenos a reconstruir la historia de esta batalla, decisiva para la independencia del Valle del Cauca y para abrir el camino al ejército comandado por Bolívar para independizar el sur de la Nueva Granada. Para el siglo XIX, los actuales países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, que conformaban el Virreinato de la Nueva Granada, eran gobernados desde España por el rey y su poder absoluto. El rey, quien era el que mandaba, decía qué se hacía y no se hacía, tanto en España como en sus colonias. O sea, era dueño de todo, de la vida, de los bienes, de la honra de sus súbditos. Para tener mayor presencia en sus colonias, el rey nombraba un virrey. Hacia 1810, en la Nueva Granada era José Amari Borbón. Una de las primeras cosas que mandó a hacer el monarca Borbón fue la división de castas. Mestizos, mulatos, aparecen por último Salto Atrás y Tente en el Aire. El pueblo había sido maltratado en todo sentido, en impuestos, en alcabalas. A finales del siglo XVIII había gente que había viajado a Europa a estudiar, como pasó, por ejemplo, con Simón Bolívar. Y entonces se habían dado cuenta de la diferencia de lo que eran las cosas en América con lo que eran en Europa. Es donde se empieza a dar esa emancipación y el pueblo se empieza a levantar en contra de la monarquía porque ya se sienten muy absorbidos de este yugo que nos tenían. Los criollos que se sentían humillados, se sentían menospreciados por él, por la monarquía española. Frente a la monarquía absoluta apareció el concepto de la libertad, que se distribuyó por todo el mundo. En 1809, en la audiencia de Quito, que regía hasta el Valle del Cauca, un grupo de criollos liderados por Juan Pío Montúfar declararon una nueva junta de gobierno. Una de las cosas que legisló fue darle libertad a los esclavos que se acogieran al partido pues, de la Junta de Quito. Y eso llegó hasta acá. La parte libertaria, la oposición contra la monarquía, nace en Cali, en un 3 de julio, contra el régimen de Popayán, de Tacón y Rosique. El acta de independencia del 20 de julio es muy clara y la de Cali también es muy por el estilo. Declaran la independencia y le piden al rey Fernando VII que venga a gobernar acá. Un afecto indirecto al rey, pero no a sus gobernantes. De allí que se decía, ¿no? Viva el rey, pero abajo el mal gobierno. La semilla patriótica cada vez se hizo más fuerte en el Valle del Cauca, donde sus dirigentes reclamaban mayor autonomía de gobierno y crearon las ciudades confederadas.
Eso fue una proeza de Joaquín Caicedo de Cuero cuando él, habiendo recibido ya las noticias de que en el Ecuador había ocurrido un grito de independencia, él empezó a salir de pueblo en pueblo y creó las 6 ciudades amigas del Valle del Cauca, o las ciudades confederadas, a la par de que se constituía un estamento administrativo legal, porque ellos nombraron su junta de gobierno, ¿sí? Se creó un ejército confederado. Que fue el que peleó en el Bajo Palacé. El Bajo Palacé fue enfrentamiento entre las tropas de las ciudades confederadas y las tropas del gobernador Miguel Tacón. Es la primera sangre que se corre en Colombia de la independencia. Empieza realmente la guerra de independencia. Esa batalla pone en alerta a los españoles de esa provincia, de Popayán y Quito. Entonces, cuando ya logran conformarse y crear un ejército más sólido, es donde se empiezan a dar este recorrido de las batallas que vamos a encontrar a lo largo de este periodo. Esta serie de triunfos para el ejército confederado alimentaron los aires libertarios para la Nueva Granada, pero la monarquía española arremetió con todas sus fuerzas. Fernando VII vuelve al poder en España y decide reconquistar América. Nombró a Pablo Morillo comandante de las fuerzas y lo envió con una orden perentoria de rescatar para España las colonias que habían sido perdidas en ese entonces. Él fue dotado con una armada constituida entre 10 y 12.000 hombres, con gente con experiencia militar. De ahí que fueron sacrificados, pasados por las armas próceres. A Francisco José de Calda, Camilo Torres. Nuestro querido compatriota José María Cabal. Fue una etapa muy sanguinaria. Llegando a una última confrontación que hubo con este ejército de ciudades confederadas, que fue la batalla de la Cuchilla del Tambo. La Cuchilla del Tambo fue un fracaso para el ejército confederado. Hasta allí llegan las ciudades confederadas. Tras el régimen del terror, las fuerzas independentistas sufrieron muchas derrotas que llevaron a España a recuperar buena parte de su poderío en la Nueva Granada. Sin embargo, el sentimiento patriota se mantuvo vivo. La mayoría de la gente había perdido parientes, el que se volvió malo fue el rey. Eso hizo que el apoyo patriota fuera más general. Ya Bolívar define hacer la campaña libertadora. Y entonces decidió tomar primero Santa Fe. Hubo la batalla del Pantano de Vargas y después la batalla del Puente de Boyacá. Ya eso de por sí señalaba de que la independencia de nuestra patria había llegado. Después de su derrota en Boyacá, las tropas realistas se dirigieron al sur, donde aún ejercían poder sobre el Valle del Cauca y tenían en Popayán un fortín. El sur no se independizó con Boyacá, porque vamos a encontrar más acá esas pequeñas batallas. En el momento no se les dio esa importancia porque toda la importancia se la llevó Boyacá y se dio como cierre de la independencia. La resistencia del Valle del Cauca se dio cuenta que venía calzada. Pedro Domínguez era gobernador de Popayán. Estaba esperando a ver por dónde llegaba el virrey Sámano para protegerlo. En las cercanías de Caloto, en el Guanábano, lo estaba esperando Juan María Álvarez con 150 hombres. El gobernador llevaba 80 hombres. Hacen una confrontación. Cae víctima el gobernador Pedro Domínguez. Entonces, ¿qué hizo Calzada? Mandó a los húsares del Príncipe con otros 150
hombres del común a castigar a los vallecaucanos. Lo que mandó Calzada era, bueno, vamos a pelear al centro del valle, pero vamos a ser sangrientos. Buga tenía unos límites que llegaban casi hasta Cartago y limitaban con Cali, más o menos 4.000 habitantes, pero aún seguían siendo gobernados por españoles. Publicaron un bando en la plaza de guerra-muerte. La bandera negra era símbolo de acabar hasta con quien se presentara. La Fuerza Armada, conducida por don Miguel Rodríguez, comandante español, que acampado en los llanos de San Juanito al frente de esta ciudad, me esperaba para medir sus fuerzas con las de la República. Ante este oscuro panorama, la estrategia independentista estuvo encabezada por Joaquín Ricaurte, Juan Runel y María Antonia Bautista. Ricaurte era un hombre fuerte, conocedor del terreno. Había peleado en las tropas de Bolívar desde antes de San Mateo. Y con ansias de independencia. Juan Runel era un corsario, como muchos llegaron a Colombia. En Cali vendió sus servicios como mercenario, se hizo militar, se hizo a un buen ejército. María Antonia era una liberta. En el 16 le matan a su hijo, que está enrutado en las filas patriotas que manejaba Carlos Montúfar. En el censo que hace Tuluá en 1821 encontramos a María Antonia Bautista, de 58 años. Es decir, que sí fue censada María Antonia. Joaquín Ricaurte, dicen las leyendas que María Antonia era quien le había formado las tropas para que él las dirigiera. Las ideas libertarias, María Antonia empieza a difundirlas dentro de los poblados. Eso hizo que ganara seguidores. Y resulta que las cosas se cambiaron aquí en el valle, porque el ejército que compuso Ricaurte, Runel y María Antonia era gente común, la que acompañó. Estaban criollos, estaban indígenas, estaban negros, con armas hechizas, con lanzas de bambú. Si tenemos a Ricaurte escondido en un pueblito que hoy se llama Ricaurte y María Antonia en otro pueblo, vemos cómo estaba la organización. Ella debía ser el contacto y como era mujer y morena casi negra, pues nadie se percataba de qué podía estar haciendo yendo a un pueblito. Así conseguían tener una información rápida y sin que nadie lo estorbara. Eso a la hora del conflicto fue decisivo. A María Antonia le habían fusilado a su hijo al lado del coronel Montúfar en la Plaza Mayor. Y por eso es que ella busca, lo uno, vengar a su hijo, y la otra, la libertad y el destierro total de los españoles. Así fue que al siguiente día 28 y al toque de las 12, a un tiempo se ejecutó este proyecto, dirigiéndose en el mejor orden posible el mismo llano de San Juanito, donde se hallaba formado el enemigo. ¡Soldados! ¡Ataquen por el flanco derecho! ¿Y ustedes? Vamos a rodear la casa por el flanco izquierdo. Joaquín Ricaurte, que fue el general encargado de comandar el ejército patriota en esta batalla, tenía más o menos unos 1000 hombres, ¿no? 700 de caballería, 200 de infantería y 100 de fusilería. Llegó al campo de San Juanito y más o menos a una cuadra de radio situó sus tropas alrededor de la casa. Cuando llegó Runel, la ventaja que traía era que la mayoría de sus hombres venían armados. Resulta que como la mayoría de esos fusileros eran negros, Rodríguez dijo, no, los saco con la caballería.
y mandó 60 jinetes a atacarlos. Y quedaron ahí muertos porque los estaban esperando los fusileros de Runel. Los otros creían que no eran entrenados para la guerra, entonces esperaban que simplemente se asustaran y salieran a correr. Acometiendo intrépidamente a la infantería que lo rechazó con un fuego vivo y auxiliado de la caballería, correspondió uno y otro cuerpo con tanto valor que quedó el campo cubierto de cadáveres, escapándose muy pocos que volvieron a su cuartel. Estaba el ejército español resguardado dentro de la casa y había necesidad de sacarlos de allí. Ricaurte dice que él mandó quemar el trapiche. Mercado dice que Joaquín Bermúdez, alias Huasca, fue el que quemó el trapiche. Ricaurte dice que también ordenó quemar la casa. Parece ser que no era lo mismo de fácil quemar la casa, porque era de teja. Pues la única que se le midió a quemar la casa fue María Antonia, no se sabe cómo. Tomás Cipriano de Mosquera dice que María Antonia Bautista, viuda de Ruiz, montada en su caballo, le prendió candela a la casa. Se logró acosarlos de tal manera que obligaron a que los españoles cambiaran la bandera negra por una bandera blanca, solicitando rendición. Hice batirla de paz y conducirla por uno de mis soldados a mi campo. Vista por su jefe, salió este apresuradamente contestando que él era el comandante y que yo propusiera los tratados. Dijimos que había empezado a las 12 del día, son 6 horas de combate. Importancia ahora tiene el hecho de que siendo mujer y siendo negra, definió la batalla por gente que recogió para completar el número de combatientes y porque fue la que prendió candela a la casa y definió la batalla. Era algo sorprendente para la época. Y que la infantería sostuviese el fuego por los puntos que daba lugar al cerco que rodeaba la casa. El informe se lo dirige a su jefe inmediato, que era el vicepresidente Francisco de Paula Santander, pero el destino final era el presidente, o sea, Simón Bolívar. Por primera vez se logra como despertar el sentimiento de vallecaucanidad, en la cual fue no una guerra de criollos, no fue una guerra de héroes, sino guerra del pueblo como tal. De ahí que surge la imagen de nuestra heroína, María Antonia Ruiz, que es una protagonista de primera línea de la batalla de San Juanito. Y podemos decir de que San Juanito fue la base para que la campaña libertadora siguiese hacia el sur. Simón Bolívar, cuando sabe el resultado de la batalla de San Juanito, se entusiasma y entonces le dice a Santander: hay que organizar una tropa de 3.000 hombres para ir al Cauca y preparar la toma de Pasto y de Quito. Lo más importante es que hubo una batalla que fue ganada por la gente del común, que fueron patriotas, se ganaron la batalla a puño. Lo más importante de la batalla de San Juanito, que fue el cierre de la ola independentista que se venía dando. La importancia de San Juanito es que el Valle del Cauca sí alcanzó su independencia absoluta ya. No solo el Valle del Cauca, sino también la provincia de Popayán. Tengo el honor de comunicar a vuestro Señor este nuevo feliz con que el Todopoderoso ha querido beneficiarnos, castigando de este modo el orgullo y osadía de los cobardes españoles, tanto más cuanto que sus pérdidas. En los archivos que tenemos hubo un reporte muy importante que hace Joaquín Ricaurte y Torrijos. Se siente feliz después de haber triunfado en la batalla de San Juanito. Salud y libertad, Cuartel General de Buga, septiembre 29 de 1819, Joaquín de Ricaurte.